He titulado el mensaje que hoy tiene para nosotros así: santidad mucho más que dejar de pecar. Diga conmigo, santidad mucho más que dejar de pecar. ¿Cuántos dejaron de pecar? No me conteste. Quédese quietito. Quédese quietito. La idea es que cada vez deberíamos estar pecando menos. Esa es la idea, porque si acá decimos, ay, bueno, tómate tu tiempo. La abuela del diablo. No tenemos mucho tiempo. Venía hablando con mi esposa en el camino y le decía que estamos viviendo un tiempo, y cuando hablo estamos viviendo, estoy hablando a nivel iglesia. ¿Quién es iglesia? Usted, yo. Somos iglesia. Corporativamente, en comunión, esto es la iglesia, pero usted es la iglesia caminando esta ciudad. Usted es la iglesia en dos piernas. Yo soy una iglesia en dos piernas. Y quiero decirte que el tiempo vino y el tiempo es donde la iglesia no tiene tiempo más para juegos. ¿Jugamos, pastor, en un tiempo? Sí, tengo más de 30 años como creyente y he visto mucha gente jugar al evangelio. Pero ahora te lo puedo firmar y sellar con la autoridad que me da la palabra, que estamos viviendo un tiempo que el que sea encontrado jugando al evangelio se va a perder. ¿Soy claro? Se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios no es el pan amigo que nos va a hacer entrar al reino de los cielos porque nos conoció hace 30 años. No. Él no viene a buscar aparecidos. Él viene a buscar a hijos. Por eso he puesto el título a este mensaje: santidad mucho más que dejar de pecar. Vivimos en un tiempo donde hay mucha mala interpretación dentro de la iglesia. Ahora estoy hablándole a la iglesia, no estoy hablándole al inconverso, no estoy hablándole al secularismo, no estoy hablándole al mundo, le estoy hablando a la iglesia. Vivimos en un tiempo donde, como hombre de Dios, tengo que decirte que hay una muy mala interpretación de lo que es santidad. Se ha interpretado mal. Hago mi parte como hombre de Dios, quizás hubo una mala enseñanza, quizás se bajó mal el mensaje. Vivir en santidad es mucho más que vivir sin pecar, mi hermano. Es entender por qué he sido llamado a la santidad. Y eso es mucho más importante. Hoy tenemos mucha gente que dejó de pecar, pero no sabe por qué ha sido llamado a la santidad. Hay personas que tú las encontrás lindas, han dejado su círculo pecaminoso, han dejado sus amistades de pecado, han dejado etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hoy tú las frenas, préstame atención, cuando hoy tú las frenas y le preguntas para qué ha sido santa o para qué ha sido llamado a santidad, no saben. Es más, un gran porcentaje de personas hoy dentro de una iglesia no saben por qué están. Y ese es un error grave, muy grave. Por eso Dios me ha puesto a que hoy venga a decirte. La Biblia dice, Dios mismo dice, sin santidad nadie podrá verme. ¿Me escuchó? Y esa palabra no ha sido degradada, no ha perdido vigencia. Esa palabra sigue siendo hoy en el 2025 una realidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. No es cantando coritos, no es llevando Biblia grande, no es hablando en lenguas. Es viviendo una vida de santidad. Amén. Entonces, lo primero que tendríamos que saber o darnos cuenta, ¿qué significa santidad? Hay Biblia, hay palabra que dice, sed santos porque Él es santo. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios propiamente. El mensaje que hoy Dios quiere hablarnos se encuentra en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 8. Como siempre le enseño a aquellos que puedan ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie para leer esta palabra. Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 8, verso 20 al 23, dice la palabra de Dios así. ¿Está preparado?
Toca a la persona que tenés al lado y decirle, tenés que estar preparado. Porque no vamos a entrar en el National Geographic. No vamos a entrar en un librito secular. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Nada más ni nada menos que en el pensamiento de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes. ¿De qué? ¿De dónde? De muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y algunos van a decir, yo también iré. Seguime, verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar, ¿qué? El favor de Jehová. Verso 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá, diga conmigo, acontecerá. Después voy a volver ahí. Que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído. ¿Qué dice? Que Dios está con vosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir esta palabra? Dale la gloria al Señor. ¡Aleluya! Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, recibo esta palabra y lo que esta palabra tenga que hacer en mí, Señor, hazlo. Nada ni nadie va a venir a robar esta palabra de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, toma tu asiento, mi querido, dale un aplauso a la palabra si quieres. Dale. Aplaudí el pensamiento de Dios. Qué tremenda palabra. Tremenda palabra profética. Tremenda palabra profética de Dios a su pueblo. Y ¿sabe por qué hice hincapié en los días acontecerá? Porque todo lo que Dios dice que acontecerá va a suceder. Hay un gran porcentaje en la Biblia que ya ha acontecido lo que Dios habló, pero todavía hay un gran porcentaje que no ha acontecido. Pero créanme, mi querido, que estamos en la antesala. Estamos excedidos en el tiempo. Estamos a punto de entrar en el tiempo más glorioso de la iglesia. Al decirte el tiempo más glorioso no significa que será un tiempo fuerte. Será un tiempo donde necesitaremos estar conectados, muy conectados con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Viene un tiempo donde tenemos que estar en comunión porque seremos atormentados, seremos arrollados. Y como siempre enseño, hay una gran cantidad de dinámicas mundiales que todavía no han comenzado. Entonces, la iglesia necesita estar fuerte para esto que va a suceder. En aquellos días, dice Dios, está hablándole al profeta para que el profeta transmitiera el mensaje al pueblo. En aquellos días acontecerá, y suelta un número, 10 hombres de diferentes naciones y lenguas buscarán a un judío, a alguien que pertenezca al pueblo de Dios para prendérsele de su manto y decirle, yo te voy a seguir hasta abajo de la cama. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Estás preparado para que alguien venga y se te prenda de la ropa y te diga, yo quiero el Dios que tú tienes? Porque ese tiempo viene y el tiempo es. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios? Dale la gloria al Señor si lo crees. Te van a prender de la camisa acá. Ay, y usted, yo quiero ir. Yo quiero acompañarte. Porque habrá una necesidad en la humanidad de buscar a Dios. Habrá una necesidad de encontrarse con el Dios que tú y yo estuvimos adorando. El Señor me habló fuertemente a través de este pasaje a mi vida, en lo personal. Y primeramente cuando leí este pasaje quise ubicarme en tiempo y espacio, como siempre. Quise ubicarme, y cuando esta palabra fue transmitida por Dios al siervo, al profeta Zacarías, Dios le estaba transmitiendo al profeta que quería que diera este mensaje. Era un mensaje que no era fácil. Era un mensaje como todos los que va a ir dando el Señor en este tiempo.
Por eso que la cantidad de profetas que ves va a ir menguando. ¿Por qué? Porque Dios le comenzará a hablar verdaderos mensajes que la iglesia necesita escuchar. Y créame con todo el corazón, no serán mensajes fáciles para transmitir. ¿Cuántos pueden decir amén? Precisamente no serán mensajes lindos, no serán profecías lindas, serán palabras proféticas fuertes que nos estarán llamando a la santidad, nos estarán llamando al orden, como el Señor nos viene hablando. Estoy hablando de Oasis ahora. Nos está llamando al orden, a ordenar lo que está desordenado, a dejar la vida de pecado, a dejar los malos hábitos que a veces muchos cristianos siguen acariciando a escondidas y se olvidan que pertenecen, si es que verdaderamente entregó su vida alguna vez a Cristo, pertenecemos al reino de los cielos, y en el reino de los cielos a Dios no se le escapa nada. A Dios no podemos esconderle nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitaba hablarle a Zacarías para que transmitiera al pueblo un mensaje, nada más ni nada menos que hablarle de santidad al pueblo. Santidad implica mucho más que dejar lo malo, como te decía, o pecar. La santidad implica un compromiso de vivir. Escuche lo que le voy a decir y agende. Si usted no se quiere agendar el resto de las palabras, agéndese esto, porque acá va a radicar su presente y su futuro. La santidad implica un compromiso, ¿de quién? De Eduardo, de vivir exclusivamente para Dios. Si usted escuchó otro evangelio, I'm so sorry. El evangelio que yo predico es el que predicó Jesús. El que no deja padre, madre, hijo, va, boom, va. Por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el evangelio que yo predico. No el de Netflix, no el de Hollywood. Este es el evangelio. Este es el evangelio, que es santidad. No es solamente dejar de pecar, sino que es un compromiso que hace Eduardo. Olvídese si es pastor o no. Eduardo hace un compromiso con Jehová de los ejércitos de vivir pura y exclusivamente para Él. No me interesa la crítica de los hombres, no me interesa que la gente me palmee la espalda, no me interesan los aplausos, no me interesan los me gusta, no me interesa absolutamente nada. Me interesa vivir pura y exclusivamente para Jehová. Dale la gloria al Señor. Lo demás, como decimos en mi país, cartón pintado. Entonces, vivo exclusivamente para Dios y eso no termina ahí. Y de la manera que Dios me dice que tengo que vivir. Porque si me quedara con lo primero, sería facilito. En la era donde acomodamos la Biblia a mi vida de pecado. Ay, me divorcio. Me voy a volver a casar. ¿En dónde? ¿Dentro de la iglesia? Por eso que te digo, santidad, señores, es mucho más que dejar de pecar. Es vivir la vida que Dios dice que tengo que vivir bajo los parámetros bíblicos. Ay, a mí nunca me lo habían dicho. Y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Lo siento. Hay gente que hoy está o cree estar en una iglesia, está en un lugar donde le están hablando té con leche. Por eso que hoy tenemos los dolores de cabeza que tenemos, mi viejo. Pero cuando entras a un lugar que te hablan Biblia, se nos pasa todo. Es vivir un compromiso exclusivamente para Dios. Punto. ¿Y qué sigue, pastor? Y esa vida exclusiva no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Y eso nos va a librar de un montón de problemas. Somebody home. La verdadera santidad no es a mi manera. La verdadera santidad es a la manera de Dios. Grabate esto acá porque te va a librar de muchos dolores de cabeza.
Esa es la manera de Dios. Hay personas que creen que están en santidad. ¿Qué me dirías tú si yo te digo que hay personas hoy en una iglesia o ya estuvieron en una iglesia que creen que están en santidad? ¿Por qué dije verdadera santidad anteriormente? Primero porque en el ambiente en que vivimos existe una muy falsa santidad. Así como existía en la época de Jesús. En la época de Jesús había una falsa santidad. La falsa santidad está totalmente desconectada, escuche lo que le voy a decir, está totalmente desconectada la falsa santidad de la ayuda, el servicio y el amor al prójimo. Anotate esto, porque hay gente linda hoy que dejó de pecar, pero no está sirviendo. Mírame, no está sirviendo. Mucho menos no está en el servicio, mucho menos cuando ve la ayuda, mira para otro lado y se hace el loco, la loca. ¿Por qué? Porque es mi familia, me interesa mi familia, nada más. Ay, mis hijos, mis nietos, nada más. Lo demás que se raje. Pero no se identifique como cristiano, mi viejo. Mucho menos se identifique como alguien que está en santidad. Porque la falsa santidad es esta. La que se olvida del prójimo, la que está viviendo una vida indiferente, es una iglesia de puertas para adentro. ¡Qué lindo! Chévere el culto hoy, ¡qué lindo! Y tú y yo pudimos haber dejado de pecar. ¿Cuántos dejaron de pecar? ¿Sí? ¿O voy a seguir ahí? Porque esto es una cuestión de conciencia, mi hermano. Muchos de nosotros pudimos haber dejado de pecar, pero no sentimos nada por el perdido, por el que en este momento no tiene a Cristo, mi hermano. O el que está en afrenta en este momento. El que está en afrenta. Usted sabe que hay pueblo nuestro que está en afrenta, ¿sabía usted? Está en afrenta. Por una cosa o por otra, que podía ser discutible o no discutible. Hay un pueblo nuestro que está en afrenta, pero hay gente indiferente. Ay, yo soy ciudadano, ¿eh? Ay, yo soy residente. No te interesa nada. Hay gente que está pasando afrenta. Y escuche, hay gente a esta misma hora, mientras usted está calentito, está en una cómoda silla, escuchando la palabra, hay gente que está muriendo por ser cristiana en este momento. Y lo tenés que saber. ¿Lo sabés? Entonces eso nos haría mucho más santos y ponernos las pilas en el lugar donde Dios nos puso. Y saber que a la vuelta de tu casa tenés gente en afrenta. A la vuelta de tu casa tenés gente, no necesitas ir a África. Acá hay gente con hambre. ¿En dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Acá hay gente que está con afrenta. No vayas a África. ¿Querés que te ahorre los chavos? A la vuelta de tu casa. En tu familia tenés problemas. Porque en tu rancho también se llueve. Como decimos en mi país, es un refrán que nos hace pensar que a veces tenemos problemas en casa y no los... porque es de otros el problema. La iglesia de Cristo, los santos, los que creen que están en santidad, los que oran y se paran como querubines. ¿De qué me están hablando? Se olvidan del perdido, del cuidado de la gente. ¿Dónde? En la casa. Cuidar la gente de la casa. Cuidar la gente que entra por primera vez, que entra con necesidades. Mi hermano, molestarnos, levantarnos, ir a mantener una conversación, a mirarnos a los ojos. Hacer algo más que, voy a orar por vos. Ay, quédese tranquilo, hermana, que vamos a estar orando. Nada más. Nada más. Qué pobre. Qué flaco, raquítico. Debemos chequear nuestra vida, no sea que estemos en pecado, mi hermano.
tenemos que chequear nuestra vida, no sea que esté en pecado. Te lo estoy diciendo así para que no te sientas molesto, pero si te queda, ponételo al sombrero. Tenemos que chequear nuestra vida porque a lo mejor crees que sos un querubín y estás en pecado. ¿Por qué? Y porque Santiago capítulo 4 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué dice? Pecado. ¿Estamos de acuerdo? Está en su Biblia. No arranque la hoja. Muchas personas fueron perdonadas, mi hermano. Fueron perdonadas, fueron sanadas. ¿Sabe la cantidad de gente que yo me encontré en mi último viaje a Argentina? Gente que yo había visto que fueron sanadas en una campaña evangelista. Pero sanidad, sanidad. Y hoy no están sirviendo a Dios. ¿Sabe la cantidad de gente que hoy le está dando la espalda a Dios después de haber visto sanidad, liberación? Fueron liberadas de demonios. Y la gente se olvida. ¿Por qué nos olvidamos todo? Porque somos de muy mala memoria. Pero no están haciendo lo bueno. Si no están haciendo lo bueno, no le cambiemos el nombre. Están en pecado. Porque la Biblia lo dice. No lo digo yo. Si no están haciendo lo bueno, están en pecado. Y yo sé que llega un momento en nuestras vidas y en la mayoría a veces nos empieza, a mí todavía me falta mucho, pero cuando empezamos a entrar en una edad avanzada empezamos a ponernos egoístas, empezamos a pensar en nosotros. Bueno, son jóvenes, ellos pueden. No sea egoísta, hay jóvenes que están padeciendo. ¿Qué pasa si yo le doy una estadística de los suicidios en Estados Unidos, Norteamérica? Se alarmaría usted. Porque son entre los 13 y los 18 años de edad, la gran mayoría de personas que se suicidan. Y la iglesia, indiferente. ¿Será un tema de psicólogos? No, señores, es un tema de la iglesia. Hay otras que creen que son santas porque ya no consumen más alcohol, ya no consumen más drogas, ya no consumen más tabaco, juego, etcétera. Ya no son más promiscuos, sexuales. Entonces se creen que son santos. Pero el falso evangelio, junto con un gran porcentaje de la iglesia legalista, porque tenemos un gran porcentaje de iglesia legalista, acompañada de una de las denominaciones pentecostales, no quiero decir en su gran mayoría, pero hizo un desastre en nuestro medio. Discúlpenme. Un gran porcentaje de iglesia legalista. ¿Por qué? Porque le hicieron creer a un gran porcentaje de cristianos promedio que dejando de hacer lo malo, vistiéndose de una manera, ya somos santos. Biblia grande abajo el brazo y algunos Isamacataca, ponga, Rambo, saca la bazuca. Y ya están con los querubines hablando en el tercer cielo. Lejos. Mírenme, lejos. Hicieron creer a un grupete de cristianos, gracias a Dios no es muy grande, pero es un número alarmante. En una oportunidad fuimos a visitar una iglesia que nos invitó, yo fui con mi esposa, nos sentamos en una mesa y de repente yo vi que los pastores ahí que estaban ahí junto con sus esposas empezaron a hablarme a mí, pero a ignorar a mi esposa. Escuche lo que le voy a decir, a ignorar a mi esposa. Ya ella no participaba en la conversación era partícipe ellos y yo. Y cuando pude darme cuenta por el Espíritu, dejaron de hablarle, ¿sabes por qué? Porque había ido con pantalones. No se alarme, que esto está acá a la vuelta de la esquina. No se alarme. No se alarme que acá hay personas que no se pueden, hay iglesias que no te puedes poner, las mujeres no se pueden pintar el pelo, tienen que estar todas con la cabeza blanca. ¿Sí? Los hombres todos perifollados con las prendas y todo, y ellas parecen pordioseras. ¿Dónde? En iglesias cristianas estoy hablando. Asco me da. Asco me da. Los hombres todos perifollados con las prendas, relojes de oro, todo. Y ellas vuelan a mirar y parecen pordioseras, parece que las agarraron de una esquina ahí. Con los pelos todas atadas así, pelos largos, no se pueden depilar ni afeitar ni nada.
Esto hay que hablarlo, mi hermano. ¿Dónde? En iglesias, acá en Porcharlo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de eruditos ahí, charlatanes, que le dijeron que la santidad está en la ropa. La santidad es dejarse los pelos como una bruja. Si se pone en pantalla ya están en pecado. Hay que hablarlo esto, y yo tengo el valor de hablar de estas cosas, mi hermano, porque yo estoy para desenmascarar al diablo dentro de la iglesia. Entonces te decía, la falsa santidad. En una oportunidad me reunía con dos pastores muy lindos de la ciudad. Nos juntábamos a orar. Ellos querían que vayamos a orar por diferentes puntos. Y a mí, mi hermano, yo soy un hombre de oración, bárbaro. Pero un día el Espíritu Santo me hizo hacerle unas preguntas. Y ahí fue donde se rompió toda amistad. Me dejaron solo. No me invitaron más. Claro, porque la pregunta que yo le dije a uno de ellos, ¿qué pasaría si mañana hacemos un evento en conjunto? Y yo subo a la hermana, a la adoradora de mi casa y sube con pantalones. ¿Qué haces vos? Oh, bueno, ve, ese cirquito tenelo vos con tu gente. Pero nosotros ya fuimos libres en casa. Dale la gloria al Señor. Nosotros ya fuimos libres. Y le dije algo más. Si encontrás la palabra pantalón en la Biblia, tráemelo. Pero claro, hemos bajado un formato de santidad que, escuche, la degradaron en un rato. No la dejaron ni hablar. No la dejaron ni hablar porque tenía pantalones. Imagínense. Le hicieron creer a un grupete de cristianos, entre comillas, que vistiéndose de alguna manera y dejando de hacer lo malo, cuando la santidad no son hábitos, no es simplemente ropa. Claro, si me meto ahí nos vamos a las 5 de la tarde. La Biblia habla de ropa decorosa. Si me meto en esa palabra. Pero mi hermano, ¿quién es el que empieza a poner y a trabajar con nosotros? ¿Nosotros los pastores? No, es el Espíritu Santo. Dale la gloria al Señor. Gracias a Dios que es el Espíritu Santo. Hay iglesias que vos entrás y parece que entras a un ejército, todos arropados igual están. Vas a comer a algún lado hasta ahora cuando salís a un restaurante y ya sabes de qué iglesias son. Están todos ahí, uniformados están. Señores, estaba perfecto. El micrófono, bájamelo un poquito que está muy fuerte. Cuando la santidad no son hábitos, no es ropa, usted ve en una persona y usted quiere ver que una persona está llena del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver a un santo? ¿Cuántos quieren ver a un santo? Nadie. Se nota que hay escaso, ¿no? ¿Escaso los santos en su barrio? ¿Cuántos quieren ver a un santo? ¿Usted quiere verlo? Claro, yo también. ¿Cómo hago para darme cuenta? Tengo que estar en el Espíritu. Por los frutos del Espíritu. Dale la gloria al Señor. Gracias, Señor, por los frutos. Ay, a mí me enseñaron en la iglesia que cuando hablaba en lengua y temblaba, ¡ay, siento a Dios! Ahí ya estaba lleno el Espíritu. ¡Mentira! Yo tenía una vuelta en la iglesia que hacía, ¡ay, siento a Dios! ¡Aleluya! Parecía un querubín. Llegaba a la casa y le agarraba a palo a la mujer. Hasta que me enteré. Hasta que me enteré. De ahí ya casi entró en el espíritu. Lo otro no se lo voy a contar. Me fui para la casa y tuvimos una charla muy poco ortodoxa. Usted lo veía en la iglesia, era un querubín el tipo. ¡Aleluya! Pero le levantaba la mano a la esposa, a una mujer. Para mí es tremendo eso. Dentro de la iglesia, peor. En el mundo me sacaba todos los monstruos para afuera. En la iglesia también me molesta, porque todavía tenemos algunos querubines que le pegan a mujeres. Cobardes. Cuando la santidad
comienza a hacernos perder el objetivo, que es el objetivo es encontrar gente llena del Espíritu Santo, con frutos del Espíritu. Diga conmigo frutos. Si no diría la Biblia con dones del Espíritu, pero no, dice con frutos, te corrijo. La directiva de muchas iglesias nos hicieron que cuanto más dones hablando en lengua, estábamos todos llenos del Espíritu Santo. Mentira. Era mentira. Eran muy pocos los llenos del Espíritu Santo y muy pocos frutos del Espíritu. Alguien lleno del Espíritu Santo no solo habla en lengua, sino tiene frutos del Espíritu. Lo que hace santo a una persona, presta atención a lo que te voy a decir, lo que hace santo a una persona no es dejar un vicio. Lo que hace santo a una persona es tener dominio propio. Ahí sí me muestra que está lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo dominio propio. ¿Vas a tomar una copita? No. Dominio propio. Dominio propio sobre cualquier cosa. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu, te tengo que decir, te tengo que dar una mala noticia. Los frutos del Espíritu no se compran en Walmart. Los frutos del Espíritu se obtienen como resultado de una relación íntima con Dios, sígame, relación íntima con Dios, en obediencia, en entrega y sumisión al reinado de Jesucristo. ¿Me escuchó? Viene Jesús a la vida de Eduardo y Eduardo dice, Señor, rendición. Es como si te viniera un hombre con un revólver. Te rendís. Y ahí te das cuenta que ya no mandás más en tu vida. Ahí te das cuenta que ya no dispones de tus días, ni tus horas, ni nada. Depende de Dios. Y si estás respirando, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria al Señor. Cuando yo empiezo a encontrarme a personas con dominio propio, no que se jacten en haber dejado un vicio, está hablando alguien que tuvo que dejar varios vicios. Porque quiero decirte que parte de la mitad de mi vida estuve en el mundo. Entonces, estoy muy consciente y sabiendo lo que te estoy hablando. Pero eso no me hace santo a mí dejar vicios. Lo que me hace santo es la presencia de Dios, son los frutos del Espíritu Santo. Lo que me hace santo a mí es que soy una persona que busca el servicio, que le afecta lo que pueda llegar a estar pasando a mi prójimo. Eso es lleno del Espíritu Santo. No vivo una vida indiferente. No estoy acá para preparar sermones dominicales. No. Lo que me hace ser santo es que debo marcar la diferencia con el resto de los hombres. Porque ahora te lo voy a corroborar. En Marcos capítulo 12, rapidito, ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, verso 38 al 40. Acá te voy a mostrar porque Jesús tropezó con este tipo de gentuza. ¿Con quiénes, pastor? Con este tipo de gente que te estoy hablando. Entonces les decía, Jesús hablándole a sus discípulos, le decía así en su doctrina, guárdense o guardaos de ¿quiénes? De los escribas. Andaban con la bibliota grande. Los tipos andaban, escuche porque acá está todo bien descripto. Escuche, que gustaban andar de largas ropas. Ropa, diga conmigo ropa. Amaban las salutaciones en las plazas, que le gustaba llamar la atención. ¿Sabés qué le gustaba a esta gentuza? Que cuando entraban a un lugar sean reconocidos. Perfil bajo no existía. Seguime. Verso 39. Se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga. Gracias a Dios porque esto no es una sinagoga. ¿Cuántos dicen amén? Claro, les gustaba. Y usted sabe que hoy hay iglesias que tienen sillas acá y ahí se sientan los jerarcas, los mandamás. Generalmente tienen cara de perro bulldog bautizado con vinagre. Amor, cero. Y después, algunos, y depende cuánto esté diezmando, los primeros bancos. ¿En dónde? Hoy en la iglesia de Jesucristo, por llamarlo así. En las primeras sillas de la sinagoga y en los primeros asientos de las cenas.
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, dice Jesús, estos recibirán mayor condenación. Toca a la persona que tenías al lado y decirle, toma mate. Cuando comienzo a caminar, escuche, porque yo sé que acá hay personas que dicen, pastor, todo muy lindo, pero decime cómo hago entonces. Decime cómo hago. Alguno lo está pensando, no diga ni amén ni nada. ¿Cómo le hago? ¿Cómo comienzo a caminar en la verdadera santidad? Porque a lo mejor, ojalá que no, mi hermano, pero a lo mejor te predicaron una falsa santidad. A lo mejor, ¿quién dice? Por ahí no, pero a lo mejor estuviste mucho tiempo en un lugar así como el que estoy describiendo. Triste. Muy triste. Aquí en este pasaje veo que Dios, vuelvo al anterior, al principio, a la palabra que Dios le da al profeta, veo que Dios está dispuesto a otorgarle gracia al pueblo. Diga conmigo, gracia. No es lo mismo ni se escribe igual. Pero para otorgarle esa gracia, Dios le hace un pedido y les dice, mucho pueblo y potentes naciones vendrán a buscarme a mí, a ustedes. Vendrán a implorar el favor. ¿A dónde? A Oasis. Va a venir gente a implorar el favor. Dirán, quiero encontrarlo a Dios, porque en lo cuchitriles donde estuve no está. Hay egocentrismo, hay pastores con egocentrismo, hay pastores que nos hacen mirar al hombre, no nos hacen mirar a Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos hacen acercar a las mañas de ellos. Entonces Dios le dice, escuche. Acá hay que entender el mensaje de Dios que es el mismo que estaba siendo bajado por el profeta. Que la única restauración de las relaciones con Dios comienza con el verdadero arrepentimiento. Vengo enseñando eso. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que te arrepentiste delante de Dios? Te lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque la relación de restauración, donde comienzo a ser restaurado, comienzo a ser renovado, es cuando me arrepiento de verdad. Seguime. Sigue con asumir una actitud solidaria hacia mi prójimo. Ya no comienzo a tener oración, no tengo más oraciones egoístas. Señor, bendecime, Señor, esto. No, comienzo a orar por el mundo, comienzo a orar por las personas en necesidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una iglesia en este momento que tristemente es una iglesia que está indiferente a las necesidades del prójimo, mi hermano. Una iglesia de puertas adentro mostrando una falsa santidad y, ¿por qué no? Hasta algunos predicando un falso evangelio. Dios está dispuesto a otorgarnos su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y ahora te lo voy a hacer hincapié. Dios promete darnos la gracia. ¿Sabés qué va a hacer? Que mucha gente va a buscarte y te va a golpear la puerta de tu casa y te va a decir, ¿a dónde te congregamos? En tal parte. Pues yo quiero ir con vos este domingo. ¿Sabés qué es lo que va a hacer? Es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? Dale la gloria al Señor. Dios está buscando hoy en este momento muy poca gente charlatana. No busca gente con facilidad de oratoria, facilidad de palabras. Dios está buscando en este momento hombres y mujeres que no tengan miedo de acercarse a Dios con íntima devoción. Marca esto en tu mente, íntima devoción. ¿Sabe qué quiere decir devoción en el diccionario? Dice inclinación, fervor, amor y fidelidad. O sea, aparte de tener los frutos del Espíritu y el dominio propio, que es uno de los tantos frutos, no quiero fallarle a Dios. Por más que vengan propuestas de este mundo a que peque. Mi hermano, usted debe entender que hay actitudes de pecado que usted y yo ya tenemos que dejar a un lado. Ya hay promiscuidad que vos y yo ya no las podemos ni hablarla entre nosotros. Dice el apóstol Pablo, ni aún lo que ellos hacen en secreto ustedes lo pueden hablar entre ustedes. Fíjese lo que significa ser santos. Esa gracia que te hablé, Dios me dijo que hay personas en mucha devoción colectiva, pero con muy poca intimidad devocional íntima. Hay muy pocas personas, hay personas que vienen a adorar a Dios acá. Te lo tengo que decir. Discúlpeme si esto lo arropa a usted.
Hay personas que abren la Biblia acá, si es que abren la Biblia. Hay personas que no leen la Biblia en la semana. Hay personas que no tienen tiempo de adoración a Dios en sus casas. Entonces Dios hoy está haciendo un llamado a gente con íntima devoción. En la íntima devoción es ahí donde Dios comienza a decir, wow, puedo contar con Él. Entonces la gracia de Dios comienza a manifestarse en la vida de un hombre y una mujer que busca a Dios íntimamente. Que no necesita ni congresos, ni esto, ni el otro, no necesita eso para tener íntima devoción. Es más, no necesita a veces ni de instrumento ni nada. Se pone abajo un árbol, busca un lugar, se cierra en su closet y encuentra la presencia de Dios. Aparta 1 hora, 2 horas, ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que lo está haciendo eso? Yo sé que sí, dale la gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres. Ay, no, yo estoy bien con Dios, a mí los hombres no me... No, la Biblia dice que Dios crecía en gracia del Padre entre Dios y los hombres. Es importante, mi hermano, que la gente vea gracia en nosotros. ¿Ve gracia a gente en usted? Había una familia enfrente de nuestra casa hace muchos años atrás. Y yo veía que este hombre me miraba me miraba por atrás de la cortina de su ventana. Y si bien era una familia hispana, que lo único que había entre nosotros era Dios le bendiga. Nada más. Él me observaba cuando yo cortaba la grama. Cuando yo corto la grama, yo voy adorando, voy cantando, voy hablando con Dios. ¿Qué te parece? Lo hago esta tarde. No. ¿A dónde querés que vaya? Y de paso hago ejercicio. Y me río y estoy ahí. Un día, un domingo, nos levantamos para la iglesia. Y ni bien llegamos a la iglesia, miro para la puerta de entrada. ¿Qué te cuento que era la familia de enfrente de casa? ¿Qué tal? Sí, hoy dijimos, mira, esta familia es una familia que tiene un gozo que es indescriptible. A veces se ríen y no sabemos de qué se ríen. En sus rostros hay algo que no podemos describir humanamente. Entonces, ¿sabes qué? Desayunamos rápido y le dije a mi esposa, yo los voy a seguir, yo quiero saber la iglesia dónde van. Yo no lo invité. ¿Sabes quién lo invitó? Es la gracia de Dios en nuestra vida, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Es la gracia de Dios. Claro, si te ven hablando solo como los locos, festejando porque está cortando la grama y de repente salen y van a hacer como algunos cristianos, escuche, no se ofenda, pero tenemos cristianos entre nosotros que son medios cortitos. Es como los adolescentes cuando tienen que pasar entre varias personas, ¿qué hacen? Agarran los teléfonos. Porque no saludan, no hacen nada, pasan por entre medio de adultos y quedan que parecen unos tontos. Esa es la generación que estamos viendo hoy. ¿Pero por qué? Porque no tenemos los padres que decimos, salude, maleducado. Entonces hoy para no saludar agarran el teléfono y parece que están haciendo negocio con las Naciones Unidas. Lo que es un maleducado. Entonces, gente que entra y tiene que saludar aunque sea, hola. ¿Me entendés? Entonces vos podés estar lleno de gracia, pero también tenés que pedir la otra gracia, pedirle a Jesús. ¿Le vas a pedir la otra gracia? Porque acá hay algunos que son medio amargones, medio limón. Bueno, cuando ores, pedile gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que tiene un problemita. Algunos se me puso serio. Pero mi hermano, estoy ahí enseñando. Si usted me hubiera conocido a mí cuando yo tenía 14 años, yo no me podía parar frente a 2 personas. Mi papá me retaba. Porque mi papá no me andaba con vos, pareces un tonto. Saludá a la gente. Y yo... Entonces,
Entonces, mi hermano, ¿sabe una cosa? Le está hablando a alguien que tuvo que enfrentar con ese tipo de cosas. Aquellos que me conocieron en esa época no pueden entender cómo hoy estoy parado enfrente de mucha gente. Ore, mi hermano. No se quede diciendo, ay, yo soy así. No, vos no sos así. Lo que necesitas es open your mind y buscar más de Dios. Hágalo, porque Dios lo va a ayudar. Dios la va a ayudar. ¿Cuántos pueden decir, Dios me va a ayudar? Dale la gloria al Señor, sí. Dale. Esa gracia era la que tenía Jesús. Y ser objeto de esa gracia, mi querido, es un privilegio. Diga conmigo, es un privilegio. Por consiguiente, también todo privilegio que viene de Dios es una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Si Dios te da gracia, mi hermana, mi hermano, no es para que estés papando mosca, ¿eh? Cuidado. Si Dios te da gracia para hablarle a otros, te da gracia para... ojo, mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo? Y ojo, no se me vaya ahí a preparar sermones. No, empieza a testificar a la vuelta a su casa. No vaya a África. Hay necesidad. ¿En dónde? En su casa hay necesidad. Tenés familiares en converso todavía. Tenés familiares que si viniera Jesús esta noche se pierden, se van al infierno. Porque eso no ha cambiado. El que no tiene a Cristo en su corazón se va al infierno. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Hay un solo camino a Dios, es Cristo. ¡Aleluya! Si no tenés a Cristo, no estás salvo. Simple. Esto es así. Ser objetivo de este maravilloso privilegio, el de la gracia de Dios, es una responsabilidad. Y también tenemos derecho a ¿qué? Administrar esa gracia que tenemos. Hay veces que tendríamos que estar así. Uy, quiero abrazar a alguien. Quiero abrazar a alguien. ¿No te pasa? ¿A cuánto le pasa eso? Siento que tengo que abrazar a alguien. Y en ese abrazo impartirle, decirle, Dios te bendiga, Dios te ama. Llénala de gloria. Quiero que te llene de gloria al Señor. A veces, mi hermano, no podemos estar si no hacemos eso. Queremos compartir lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la gracia se administra. Dice el apóstol Pablo a Efesios, en Efesios capítulo 3, verso 2, rapidito. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia, dice Pablo, ¿qué dijo? Administración, ¿de qué? De la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mi hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente hablamos en lengua, no solamente tenemos don de ciencia, no solamente interpretamos lengua, también tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de administrar gracia. ¿Vos no te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que hay personas que están necesitando un abrazo tuyo? No un saludo seco así. Hermano, ¿no te das cuenta que hay hermanos entre nosotros que un abrazo le vendría muy bien? Y no me venga con ese tipo de iglesias que, ay, Dios les bendiga. Son las peores. Son las peores. Hay más pecado adentro de esos cuchitriles que en los lugares donde se pegan un buen abrazo y se rompen 3, 4 costillas. Porque son sinceros, señores. Ay, Dios les bendiga, hermana. Y cuando se van allá atrás ni quiera saber lo que se hace. Son los peores lugares esos. Hipócritas. ¿Sabés la cantidad de gente que tenés alrededor tuyo que están esperando que aunque sea le pongas la mano en el hombro y le digas, hermano, Dios te bendiga, te amo? Te amo, hermano. ¿Sabés? Hay gente acá que le vendría muy bien que en vez de un saludo seco, que parece que ladraste. Mi hermano, somos llenos del Espíritu. La abuela del diablo. Hipócritas, eso es lo que somos. Si es que habéis oído, dice el apóstol Pablo en los Efesios, ¿de qué? De la administración de la gracia que me fue dada. ¿Para qué? Para dársela a ustedes, dice el apóstol Pablo. Nuestra vocación cristiana en general son las obras de la gracia, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10.
Dice el apóstol Pablo hablando a los corintios ahora, disculpe, conforme a la gracia de Dios, capítulo 3 de 1 de Corintios, conforme a la gracia de Dios. ¿La gracia de quién es? De Dios. ¿Qué dice? Que me ha sido ¿qué? Dada. Diga conmigo, hay gracia en mí. ¿Puede decirlo usted? Hay gracia en mí. Pero haga así, mire, hay gracia en mí. Créalo, hay gracia en mí. Pero ponga cara de creyendo. Hay gracia en mí. Ahí está. Sí, porque si no, sí, Cristo vuelve. No vuelve. Vuelve hace 4.000 años que está diciendo que vuelve. Y así tenemos una iglesia dormida hoy. Que me ha sido dada. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento quién es? Yo vengo a hablarte de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Otro edifica encima y cada uno mire cómo sobreedificamos. Acá donde el hombre de Dios hace así. Yo te sobreedifico sobre Cristo. Después vos, cuando llegas a tu casa, es tu problema. Pero no vas a decir que de acá no te hablan. Yo le dije que donde se edifica es sobre Cristo. Ese es el evangelio. Después la reedificación le queda a usted, mi hermano. Así dice el Señor Todopoderoso. Lo leímos en el pasaje anterior, en el primero. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente. Escuche, porque la Biblia cuando dice mucha gente, ¿qué quiere decir? Mucha gente. ¿Qué quiere decir, pastor? Mucha gente. La Biblia dice lo que dice. Empecemos a sacar esos pensamientos que se están metiendo. Ay, no, porque a la palabra hay que entenderla, porque a lo mejor Dios dice lo que dice en la Biblia, señores. En aquellos días mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará un judío. Escuche, pueblo de Dios. Diga conmigo, ¿cuántos son pueblo de Dios? No necesitas disfrazarte de judío, ¿eh? De paso te digo, porque hoy hay muchas iglesias cristianas que están judaizándose. Pecado. Míreme. Pecado. Si conoces a un pariente que está yendo a una iglesia, que empiezan a usar el manto de oración, que empiezan a usar esto, que está el candelabro de 7 luces, que cantan en arameo algunas canciones, decirle que salga corriendo urgente de ahí. ¿Me está escuchando? Tú y yo no tenemos necesidad de judaizarnos. Le estoy enseñando, iglesia, porque se metió mucho judaísmo dentro de la iglesia. Ay, si no tienen el manto de oración acá, el pastor no predica. Y gente con Biblia comprando estas barbaridades. En aquellos días buscarán a un judío, buscarán a alguien del linaje, buscarán a alguien que es del pueblo de Dios. Y lo agarrarán de la capa y le dirán, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está. ¿Con quién? Con ustedes. Dios está entre ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale la gloria. Aleluya. Pastor, en definitiva, ¿qué era lo que les estaba diciendo a Dios? Dios al pueblo. Y les estaba diciendo lo que significa santidad. Y te lo voy a dejar y con esto voy a ir terminando. ¿Qué significa para nosotros ser santos? Ser perfectos, ¿verdad que no? Porque si acá hay un perfecto, dígame, yo hago un clavado acá, hasta que me diga que me está mintiendo. ¿Me escuchó? Usted puede poner cara de querubín y todo, que yo no le creo nada. Entonces, perfectos no somos. Así que mirá a la persona que tenés al lado y decirle, quédate tranquilo que perfectos no somos. Eso sí, estamos llamados a santidad. Cuando Dios le dijo a Israel que fueran santos, no se lo dijo solamente a través del profeta, sino que se lo dijo a través del Levítico capítulo 11, mañana cafecito en mano. Ahora no, Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 19, anotate la cita ahí, mañana cafecito en mano, té, mate, lo que sea. Pero mañana, Dios le habla ahí que estaba buscando santidad del pueblo. ¿Qué significaba esto? Él estaba buscando que su pueblo se diferenciara de las demás naciones. Seguime, porque esto se pone lindo al final. ¿Vos eres parte de los que te estás mimetizado con el mundo? ¿O
ya no estás más, como dice Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. O todavía te tiene el mundo que 2x3 te hace el mundo así, mirá. El mundo todavía te hace así. Sí, porque se lo tengo que hacer así para que me entienda. Ay, pastor, pero sí, hay personas que sí todavía son seducidas en la música, son seducidas en actitudes mundanas, son seducidas en la mentira. Todavía mienten para salvar la ropa, mienten. Hay gente, hombres y mujeres dentro de una iglesia que para salvar la ropa mienten. Para salir de un problema mienten. Para conseguir un privilegio que no se merecen, mienten. ¿Dónde, pastor? En la iglesia. ¿En serio? Sí. Hay gente que para mantener, jóvenes que para mantener el círculo de amistades, no se diferencian. Entonces siguen siendo los mismos jóvenes que los demás. Israel era la nación elegida por Dios y Dios los había aceptado como grupo de personas, pero lo que estaba queriendo Dios de Israel, que se diferenciaran de las demás naciones. Esto lo habla Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, mañana, verso 10. Está hablando específicamente a los creyentes, el apóstol Pedro. Necesitamos ser apartados, mi hermano, que eso es lo que significa la palabra santo. Apartado, diga conmigo apartado. Cuando Dios me llamó, automáticamente yo entendí que Él estaba buscando apartarme de todo el círculo que yo pertenecía. ¿Me escuchó? A veces tu círculo puede ser amistades, algunos pueden ser familia, y hay que hacer así, mire. Porque mientras estés ahí, míreme, no fue entendida la palabra santidad. Por eso que me está entendiendo que santidad es mucho más que dejar el alcohol, el tabaco, la droga. Es mucho más que eso. La palabra sucia. Es mucho más, mi hermano. Por eso hoy quisiera que con la ayuda del Espíritu nos vayamos a casa. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, describe a los creyentes como una nación santa. Nación santa. Tenemos que vivir esa realidad, mi hermano, en una vida cotidiana y se puede. Pastor, ¿es fácil? No. ¿Quiere que le diga la verdad? No es fácil. Lo van a dejar, lo van a abandonar. Te van a abandonar. ¿Quiere que te diga la verdad? Vas a tener muy pocos amigos. Pero aquellos que ya estamos entrando en la edad de los 60 sabemos que ¿para qué tantos amigos? Más vale tener poco, pero bueno. Porque la vida también te va enseñando. Hay gente que te va a dejar, hay familiares que te van a abandonar. Hay personas que hoy tocan el timbre de tu casa que en donde te pongas las pilas y entiendas esto que te estoy hablando con la ayuda del Espíritu Santo, te van a dejar de tocar timbre en casa. Cuando el Señor me habló y me llamó, yo entendí esto desde el primer día. Pero también supe desde el primer día que no iba a ser fácil. Hubo mucha gente que de un día para el otro me dejó de saludar. Hubo mucha gente que fue sincera y me dijo, yo quería al otro Eduardo, a este no. Pero es ahí cuando tenemos que tener el valor de decirle a la gente, el otro Eduardo murió. Murió. ¿Tenés el valor de decirle a gente que se mofa, de decirle, ¿sabés lo que pasa? Que el Carlito, ese que vos conociste, murió. El Juancito, ese que vos conociste, murió. Sí, decirle, murió. Ay, qué exagerado. Murió. No es exagerado, es la verdad. Habrá alguien que pueda decir amén. Dale la gloria. Murió. Murió. Entonces, por último, ¿cómo podemos llegar a ser santos, pastor? Solo resulta de una relación correcta con Dios. Una relación correcta. Al creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, hoy le estoy hablando a una persona que quizás hoy vino y lo que estuvo abrazado hasta hoy o abrazada es a una simple religión. Yo quiero decirte con todo respeto, yo no estoy acá para hablar y criticar religión. Yo estoy acá para presentar a Jesús. Y Jesús
no pertenece a ninguna religión organizada. Pero si hubiera hoy una persona que no conoce al Señor Jesús y quiera pasar de muerte a vida, como dice la Biblia, reconociendo que es un pecador hasta hoy, que ha pecado y que ha vivido una vida iracunda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que viviste una vida a tu manera y hiciste lo que se te dio las ganas. Si tu situación es esa, quiero que me entiendas esto. Desde el momento que recibimos al Señor Jesús, acepto el regalo de la salvación soltado en la cruz del Calvario hace 2000 y pico de años atrás. Y a partir de ese momento, nos hemos puesto en fe, caminando con Dios por el Hijo, guiados por el Espíritu. Por el Hijo tengo gracia, pero necesito la guía del Espíritu Santo todos los días de mi vida hasta que Él me venga a buscar. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios? Lo necesitamos, mis queridos, todos los días. Por lo tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes. Si hay alguien entre nosotros que no puede decir yo no me siento creyente, pastor, tranquilo, ahí vamos. No te pongas nervioso. Ahí vamos. Tómalo con calma y reconoce que quizás no estuviste en el lugar correcto. Debemos asegurarnos que somos creyentes, que somos nacidos de nuevo. Lee Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan capítulo 3, vas a entender lo que te estoy hablando. Si realmente somos creyentes, somos pueblo de Dios, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo. Yo quiero decirte que hay gente que te va a empezar a rechazar sin que le nombres una sola palabra de cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque se empezarán a dar cuenta. Hay gente que te va a rechazar. Yo he entrado a lugares donde había gente sentada y empezaba a saludar a uno, saludar al otro, y de repente cuando estaba llegando para saludarlo se paraba y salía corriendo. Va a haber gente que no le vas a poder dar ni la mano. ¿Sabes por qué? Por lo que portás. Por lo que portás. Por lo que portás. Habrá alguien que pueda darle la gloria al Señor por lo que portás. ¿Sabes qué es? La presencia del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Hay personas que no lo van a poder soportar. Otras estarán esperando que le sueltes una palabra. Entonces debemos vivir diariamente, mi hermano. ¿Cuándo se termina esto, pastor? Cuando el Señor nos venga a buscar. Pastor, pero todos los días esto. Mírame, es todos los días esto. Yo todos los días me levanto y cuando me levanto hablo con Él y antes de sacar el pie derecho de la cama, le digo, Señor, toma control de mi vida y toma el control de estas áreas. ¿Sabe por qué? Porque también tengo que decirte que en tu vida y en la mía hay debilidades. No me importan los años que tengas dentro de una iglesia, no me importa qué fuiste, si fuiste anciano, diácono, la abuela del diablo. Yo quiero decirte que en tu vida y en la mía hay debilidades. Y si esas debilidades vos no las ponés bajo el control del Espíritu Santo todas las mañanas, vas a tener dolores de cabeza como hoy los tenemos en la iglesia. Dale la gloria al Señor. Dale. Pon esas debilidades en las manos del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, sin ti no puedo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de tu debilidad. Nos apartamos de una vida mediocre, de una vida del mundo, del pensamiento del mundo, de cómo el mundo resuelve los problemas. Yo ya me aparté de los formatos que el mundo tiene para solucionar los problemas del mundo. Yo ya voy a la Biblia. Yo tengo que solucionar un problema. ¿Cuántos tienen problemas? No lo arreglé como lo arreglaba la abuelita. Mírame, no busques nada en el suelo que no se te cayó nada. A mí me gusta hablar al pan, al vino. Tus problemas ya no se solucionan como lo solucionaba tu mamá. Si estamos en Cristo, señores, nuestros problemas se solucionan con Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios aunque sea así? De esa manera
ya Eduardo ya no se mueve más como el mundo. El mundo resuelve un problema de matrimonio. Chau, chau, 50-50, bye bye. Si te he visto no me acuerdo. Cuando voy a la Biblia me dice que el amor, que es uno de los frutos del Espíritu, mírame, porque te estoy ahí watching you. Uno de los frutos del Espíritu quiere decirse, uno de los frutos de la persona llena del Espíritu Santo es que tiene el amor ágape. ¿De quién? De Dios, no el de telenovela. Se fue el amor, no siento más por nada, por esta. Anda la presencia de Dios entonces. Porque el amor ágape se te fue. Es un fruto del Espíritu. O sea que habla menos en lengua y decirle que te impregne más el Espíritu Santo con el amor ágape, que es el que todo lo perdona, el que todo lo puede. ¿Cuántos dicen? Habrá alguien que diga amén. Ay, pastor, llegué que me iba a divorciar hoy. El amor ágape todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. Ay, me quema el arroz, pastor. Me voy a divorciar, me quemó el arroz, el ajo. Me quemó el ajo. Te voy a dar yo. ¿En la iglesia? Oh, sí, in the church. Sí. Llenos del Espíritu, porque hablan en lengua. No me venga con cuento chino a mí. ¿Vio como que de a poquito cómo se van todas las cosas? Lo que pasa es que como fuimos comprando, si habla en lengua está lleno del Espíritu, pero después lleva casado 5 veces. Hay pastores casados 3 veces. Entonces venimos comprando todo eso, está todo bueno. Señores, hasta acá, ya. Empezamos a andar mezclados con el mundo. Vamos a la iglesia, pero la palabra que me gusta usar es que estamos mezclados. Una patita acá, una patita allá. Acomodo la Biblia a mi vida de pecado, en vez de acomodar mi vida de pecado corrupta a la palabra de Dios. Mi hijo, mi hija, hasta acá llegaste a un lugar donde el pastor se considera una persona tantito de inteligencia tiene y usa Biblia. Se nos pasa todo. ¿Se te pasó algunas cosas? Pastor, vine que iba a meter el divorcio. Bueno, mételo. Dale para adelante. Pero no vas a poder decir que no escuchaste esto. Claro, el mundo lo arregla así. Me quemó el arroz, pastor. No la puedo ver más. Adiós, mundo cruel, violín, 50-50, listo. ¿Es qué? ¿Es qué? Amor ágape viene por la llenura del Espíritu Santo. No se compra en Walmart. Voy a irme allá porque, mire, puedo cortar el aire con un cuchillo. Y sabe, tengo letra todavía, pero como te veo demasiado seria, más vale voy a terminar acá. ¿Puedo? Toca a la persona que tenés al lado y hacerlo pensar y decirle, no te mezcles. Porque no estamos llamados para ser mezclados. Mix, no estamos llamados para diferenciarnos. Por eso fue el llamado que Dios le hace al profeta. Decirle a mi pueblo que si quieren que esa gracia habite en ellos para que la gente de otros países, de otros lugares, de otras naciones vengan y quieran agarrarlos de la ropa, hay que empezar a hablar las cosas como son, mi hermano, así. Este sentir tiene que ser una constante en nosotros. Entonces Dios va a garantizarnos gracia.